sobre sus pies. Con la guianza del Espíritu Santo de Dios, el Señor nos va a hablar en su palabra. Bendito sea su nombre. Agradezco primeramente a Dios, mis amados hermanos, por el privilegio que me concede estar aquí. Solo por su gracia y su misericordia. Y a la confianza de nuestro pastor también. Gracias a Dios por eso. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tocar un tema, mis amados hermanos, que es precioso. Es precioso porque debemos de saber cuál es la característica de nuestra adoración. Es precioso, amados hermanos, cuando realmente nosotros venimos en este lugar a adorar, a bendecir el nombre de Dios. Pero en esta noche vamos a ver las características de nuestra adoración. Eso va a ser nuestro tema. Para ello, mis amados hermanos, les invito a que vayamos al libro de Salmo número 96. Vamos a estar leyendo versículos 7, 8 y 9. Cuando usted lo tenga, lo confirma con un fuerte amén para que así todos juntos demos lectura a la palabra de Dios. Lo tenemos. Dice la palabra en Salmo número 96, versículo 7, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Buen Dios y Padre que estás en gloria, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, confiadamente, Dios mío, nos acercamos ante el trono de gracia, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, en esta hora, Dios mío, te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir nuestra alabanza, de recibir nuestra adoración, Señor amado. Dios mío, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Dios mío, que me permite, Señor, impartir tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios del cielo, tome control de mi vida, Dios mío, y toda palabra, Dios mío, que salga de mi boca sea de bendición, sea de edificación, sea de restauración a la vida de tu pueblo, Dios mío. Te pido, Señor, que seas tú hablando nuestra vida, Dios mío, derramando tu gloria y tu poder en este lugar, Señor amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Bendito Dios. Pregúntale al que está a su lado, ¿cuál es la característica de su adoración? Ya lo vimos en la palabra de Dios, aquí nos señala varias características. Por lo tanto, nosotros mismos debemos de autoanalizarnos. Debemos de meditar un momento. ¿Cuál es la característica de nuestra adoración? ¿Con qué propósito nosotros venimos en este lugar? ¿Qué es lo que buscamos cuando venimos en este lugar? Todos sabemos que esta es la casa de oración. Y todos sabemos que esta es la casa del Señor. Por lo tanto, debemos de saber al entrar por esa puerta, venimos a adorar, a bendecir el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo y de qué manera nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo y de qué manera usted se presenta delante de Dios? Porque toda persona que viene en este lugar, primeramente se debe de presentar delante de Dios. Decirle al Señor: Señor, gracias, aquí estoy, para alabarte, para la alabanza de tu nombre. Nos debemos de presentar delante de Dios. Pero en esta noche, mis amados hermanos, por la palabra de Dios quiero mostrarles 5 características de cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Primera característica: tributad a Jehová. Lo dice el Salmo 96, 7, lo hemos leído.
La palabra tributar viene del verbo tributar, que significa manifestar hacia una persona muestra de reconocimiento, admiración, respeto, afecto o consideración como prueba de agradecimiento. Bendito sea Dios. Como es tributar, significa manifestar, reconocer, admirar, respetar, considerar que Dios es digno de que todo su pueblo le dé tributo de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso lo dice, mis amados hermanos. También, si usted lo quiere buscar, dice lo mismo. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 28, dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. ¿A quién tenemos que tributar? Al Dios del cielo. ¿A quién tenemos que darle la gloria? Al Dios del cielo. Gloria y poder sea su nombre, porque Él es el único. Él es el único, mis amados hermanos. No hay otro fuera de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos un ejemplo. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 1. Mírenlo detalladamente. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, de qué manera este pueblo tributaba alabanza a Dios? Ahora preguntémonos, si contamos número por número, ¿cuántos habemos aquí? La casa está llena. Somos varios los que estamos aquí. Y la promesa de Dios es que si 2 o 3 estamos reunidos, Él está aquí en este lugar. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿qué decía aquí? Que se reunían para tributar alabanza a Jehová. Ahora la pregunta es, ¿cómo es nuestra alabanza? ¿Cómo nos oyen los que están afuera? Habemos un montón de personas aquí. Por lo tanto, debe de escucharse nuestra alabanza. Pero muchas veces no pasa. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted por qué hay días que sale un culto encendido, bendecido? Pero hay cultos que no. Todos están apagados. Todos no quieren alabar. Pero aquí somos una congregación grande, por lo cual nuestra alabanza se debe de oír. Si cantamos todos juntos, si alabamos todos juntos, nuestra alabanza se escucha allá afuera. Nos oímos allá afuera. Pero si no alabamos, si solo van a alabar los que están en este lado, y los de este lado se quedan en silencio, si solo van a alabar los que están aquí y los de este lado no, ¿cómo nos oiríamos? Como les decía, mis amados hermanos, si todos viniéramos con un corazón contrito y humillado, venimos agradecidos en este lugar tiembla. Nuestra alabanza se oye. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice aquí. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen
de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Qué dice? Que alcemos la voz con alegría. Pero la pregunta es para usted y para mí, porque el mensaje no es solo para usted, sino que es para mí también. ¿Cuántos de nosotros nos escuchamos, mis amados hermanos? ¿Será que el que está a nuestro lado nos oye alabando a Dios? Cuando dice la palabra de Dios que alzásemos la voz con tristeza, ¿verdad? No, dice que alzásemos la voz con alegría. Y cuando alzamos la voz, mis amados hermanos, y todos juntos acá, se escucha precioso la alabanza para Dios. Se escucha el culto encendido. ¿Por qué? Porque hemos venido en este lugar para alabar y bendecir el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tributad a Jehová todos los pueblos, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Segunda característica: dad a Jehová la gloria y el poder. ¿A quién tenemos que darle la gloria? A Jehová. Cuando venimos en este lugar, mis amados hermanos, tanto como los que estamos de ese lado y los que están aquí en este lugar, todos juntos debemos de darle la gloria y el poder a Jehová, Dios de los ejércitos. Nuestra alabanza tiene que ser unánime. Nuestra alabanza tiene que ser uno, dándole la gloria a Dios. Porque aquí no hemos venido en este lugar para darnos gloria a nosotros mismos, no. Porque muchas veces se equivocan. Piensan que uno mismo puede darse la gloria a uno mismo. No, 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 no. La gloria es para Jehová, Dios de los ejércitos. Sea que ministro de alabanza, sea para el predicador, sea para los que están de ese lado, la gloria es para Dios. La gloria es para Él, mis amados hermanos. La gloria es para Él. Si usted canta bien, la gloria es para Él. Si usted predica bien, la gloria es para Él. Si usted es un adorador en espíritu y en verdad, la gloria es para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces el hombre se equivoca. Cuando le aplauden, piensa que lo están aplaudiendo a Él. ¿Por qué usted cree que dice, si lo da para Dios, déselo para Él? No, si usted va a aplaudir para Dios. Yo no espero que usted me aplaude a mí, no. Si va a aplaudir, su aplauso es para Dios. Por lo tanto, la gloria es para Él, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. A Él debemos de concederle la gloria, el poder por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. Porque solamente Él es digno de recibir la gloria. Solamente Él es digno de recibir nuestra alabanza. Solamente Él es digno que el hombre y la mujer se postre delante de Él. Porque solo delante de Él se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Fuera de Él no hay otro. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tercera característica: dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honra usted a Dios? ¿Qué significa honrar a Dios? Eso es lo que debemos de entender, mis amados hermanos. ¿Cómo debemos de darle tributo a Dios? ¿Cómo debemos de darle la gloria a Dios? ¿Cómo debemos de honrar a Dios? Como hijos de Dios debemos de saberlo. ¿Cómo honrar a Dios? ¿Y qué es honrar? Bendito sea el nombre del Señor. Honra es demostración de respeto, admiración y estima. ¿Se da cuenta?
nosotros como hijos, si honramos a nuestros padres, los respetamos, los estimamos. ¿Por qué? Porque los honramos. Ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Él es nuestro Padre. ¿Y cómo nosotros lo honramos a Él? ¿De qué manera nosotros honramos a Dios? ¿Cómo entramos en este lugar? ¿Cómo nos portamos en este lugar? ¿Cómo caminamos en este lugar? Decimos que honramos a Dios. Sabemos que venimos en este lugar para darle culto a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el tiempo que nosotros venimos aquí en este lugar es para darle alabanza a Dios. Pero decimos que honramos a Dios, pero preguntémonos, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros estamos aquí? ¿Cómo nosotros respetamos la casa de Dios? ¿Cómo nosotros respetamos la iglesia del Señor? Porque Él es digno de recibir toda honra. Pero muchas veces nosotros, mis amados hermanos, aunque salte, aunque dance, aunque sea predicador, pero si no honra a Dios, pregúntase cómo está delante de Dios. Debemos de honrar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Durante la alabanza a Dios, no todos estamos alabando. No. Unos platicando, otros pensando no sé qué cosa. Otros, yo siempre digo, los únicos que no deben de cerrar sus ojos aquí son los diáconos y diaconisas. Pero ¿cómo nosotros pretendemos sentir la gloria de Dios, mis amados hermanos, cuando nosotros no alabamos a Dios? Cuando nosotros no honramos a Dios. Cuando los demás todos alabando a Dios, metidos bajo la unción de Dios, otros platicando allá. Y durante el mensaje, en vez de poner atención a la palabra de Dios, platicando. Pasa, hermanos. ¿Sabe por qué? Uno se da cuenta. Porque uno se sienta ahí. Si solo me mantuviera parado ahí, tal vez no me diera cuenta. Pero uno también se sienta ahí. Y por lo tanto uno se da cuenta cuál es la actitud de la iglesia de Dios. En una ocasión, un día sábado, estábamos en el otro local allá. Estamos en la iglesia del Señor, amados hermanos. Y una de las hermanas agarraba su crema y se la estaba poniendo en los pies. Terminaba con uno y iba con el otro. ¿Ese es honrar a Dios? ¿Ese es respetar a Dios? Aunque hable lengua, hermano, aunque sea predicador, si no honra a Dios, ¿dónde estamos, amados hermanos? Y amado hermano, da coraje, da coraje. Yo un momento decía, yo le iba a hablar a uno de los diáconos que la sacaran de ahí mejor. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto a Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, no solamente a las hermanas, porque aquí hay que ser parejo. Aquí no es porque las hermanas cometen un error y ahí les damos. También a los varones. Nosotros también debemos de conducirnos bien en la casa de Dios. Debemos de respetar la casa de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Honrar a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué dice? Debemos de postrarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Antes, mis amados hermanos, antes de empezar a alabar a Dios, debemos de postrarnos delante de Él primeramente. Humillarnos delante de Dios, porque reconocemos que Él es el Todopoderoso. Jehová, Dios de los ejércitos, Dios fuerte, celoso y temible. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces entramos ahí, venimos y no, sino que debemos de reconocer que Él es santo. Debemos de postrarnos delante de Él. Señor, aquí estoy. Aquí estoy para darte la gloria, para darte la alabanza. Gracias porque me tienes aquí en este lugar. Postrarnos delante de Él, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Salmos 95, versículo 6. Para que usted se dé cuenta lo que la palabra de Dios enseña, mis amados hermanos. Salmo capítulo 95, versículo 6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué es lo que dice? Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Sencillo, ¿verdad? Pero lo hacemos. Es simple leerlo, pero la cosa es aplicar la palabra a nuestra vida y medirnos conforme a la palabra de Dios. Si lo hacemos, gloria a Dios. Y si no lo hacemos, si no lo hacíamos, pedirle misericordia a Dios. Tal vez por ignorancia uno no lo sabía, pero la palabra de Dios nos enseña para que nosotros lo pongamos por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Salmos número 100, versículo 3 dice: bendito Dios. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. ¿Qué debemos de hacer? Reconocer que Jehová es Dios. Si reconocemos que Él es Dios, nos vamos a humillar, nos vamos a postrar, nos vamos a arrodillar delante de Él, porque reconocemos que Él es nuestro Hacedor. Por lo tanto, si Él es Dios, Él merece que nosotros le demos honra, que le demos gloria, que le demos alabanza, que le demos nuestra adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuarta característica. Dice: traed ofrendas y venid a sus atrios. Salmos 96, 8 estoy leyendo. Dad a Jehová la honra debida a su nombre,
traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Qué ofrenda usted le trajo a Dios? Si hablamos monetariamente, ¿cuánto fue su ofrenda? Pero no, hoy no vamos a tocar lo que es monetario. Hablemos de la ofrenda de alabanza. Usted le trajo una ofrenda a Dios y ya se lo entregó. Porque si yo traigo alabanza a Dios, se lo tengo que dar a Él. Y no me lo tengo que llevar de regreso, sino que entregárselo a Él, porque a Él le pertenece, porque hemos sido creados para alabanza a Dios. ¿Cómo fue su ofrenda? ¿Fue agradable delante de Dios? ¿Ya le adoró a Dios? ¿Ya le dio gloria a Él? ¿Ya honró a Dios? ¿Ya reverenció a Dios? ¿Se escuchó usted en la alabanza? ¿Cómo fue su ofrenda? ¿Cómo es su ofrenda, amado hermano? Pero muchas veces nosotros, amados hermanos, no nos queremos lastimar la garganta. Muchas veces nosotros en ningún momento hemos salido roncos aquí. Y muchas veces nosotros nunca hemos derramado una lágrima delante de Dios. Ofrenda de alabanza a Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Véalo, hermano. Bendito sea Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Miqueas hace pregunta aquí: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Altísimo? Es una pregunta. La pregunta es: ¿con qué usted se presenta delante de Dios? No porque usted trajo $10 de ofrenda le va a agradar a Dios. No porque usted diezma le va a agradar a Dios. No porque usted traiga cosas de valor le va a agradar a Dios. No. Porque dice aquí: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Bendito sea Dios. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Será que a Dios nosotros lo podemos comprar? No. Dios dice en su palabra, Salmos número 100, versículo 4. Usted se da cuenta lo que pide Dios de cada uno de nosotros.
Salmo número 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo debemos de entrar por esa puerta? Con acción de gracias. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Que seamos un pueblo agradecido. ¿Y cuántos agradecidos sabemos en este lugar? Debemos de ser agradecidos, hermanos. ¿Tenemos razón para ser agradecidos? Sí. Dice la Biblia que estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, condenados eternamente. No teníamos salvación. Estábamos condenados. Pero Él, por su grande amor, dio a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos por Jesucristo. Jesús fue crucificado, fue maltratado, fue escupido. Mejor dicho, ¿qué fue lo que no le hicieron al maestro? Pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por lo tanto, nosotros todo el tiempo, en todo momento debemos de ser agradecidos. Por eso dice la Biblia: entrad por sus puertas con acción de gracias. Darle gracias a Dios por un día más de vida. Darle gracias a Dios por la salud. Darle gracias a Dios por los alimentos de cada día. Darle gracias a Dios por el trabajo. Darle gracias a Dios por sus padres, por sus hijos, por su familia, por la bendición de que Dios nos permite estar en este lugar. Por lo tanto, tenemos muchos motivos, muchas razones por qué darle gracias a Dios. Por eso su palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Debemos de entrar en este lugar para alabar y bendecir el nombre de Dios. Aquí no venimos en este lugar a ver quién vino, a ver quién va a predicar, a ver quiénes son de los ministros de alabanza que va a ministrar en esta noche. No venimos a eso. Venimos a alabar y bendecir el nombre de Dios en acción de gracias a Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea la gloria de Dios. Gloria a su nombre. Mire lo que dice el 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Bendito sea el nombre de Dios. Salmo 96:1. Ahí cerquita, amado hermano. Léalo usted. Muchas veces nosotros caemos en el error. Solo prestamos atención aquí, pero nosotros no lo leemos. Y si el predicador anda predicando una palabra que no es conforme a la palabra de Dios, ¿cómo nos daremos cuenta? Por eso es necesario que nosotros seamos partícipes de la lectura de la palabra de Dios, para que nosotros nos demos cuenta que lo que se nos está predicando es por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Dice, Salmo número 96:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová
y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. ¿Se da cuenta? Cántico nuevo a Jehová. Una alabanza espontánea. Porque no solamente debemos de adorar a Dios cuando los ministros de alabanza están cantando. Eso no es el cántico nuevo. Eso no es la alabanza espontánea. La alabanza, mis amados hermanos, cuando realmente sale de lo más profundo de su ser, no hay necesidad que le digan a usted alabe. No hay necesidad que los ministros de alabanza le digan denle gloria a Dios. No. Sino si nace de aquí, amado hermano, usted va a levantar su mano a Dios. Usted le va a decir a Dios: Señor, te adoro. Señor, te alabo. Señor, a ti te doy toda la gloria. A ti te doy toda la honra. Te amo, Señor. Gracias porque me has salvado. Gracias porque estoy en este lugar. Gracias por esta bendición. Gracias por todo lo que tú me has dado. Lo que has hecho, lo que haces y lo que harás en mi vida. Cuando no tenga una alabanza para Dios, le voy a decir algo. Cuando usted ya no quiere cantarle a Dios, cuando usted ya no tiene nada que decirle a Dios, ¿por qué pasa eso? Muchas veces por las aflicciones de la vida, por las pruebas que uno está pasando. Tal vez usted está pasando por un momento difícil y usted parece que se acaba su alabanza y ya no quiere alabar a Dios. Pero le voy a decir una cosa: cuando usted ya siente que no tiene fuerzas para alabar a Dios, solo acuérdase, haga memoria de dónde Dios lo ha sacado. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su vida? ¿Hasta dónde lo tiene a usted? Sí, eso es. Porque muchos eran borrachos, muchos eran drogadictos y muchos estaban perdidos en el mundo, menospreciados. Nadie los quiere, nadie los quería. No eran aceptables a la sociedad y todos lo daban por perdido, que no tiene esperanza, ya no sirves para nada, no vas a servir para nada, le decían a uno. Pero acuérdase de dónde Dios lo ha sacado y en el lugar que usted está puesto. Por lo tanto, es motivo suficiente para darle gloria, alabanza a nuestro Dios, reconociendo las maravillas que ha hecho en nuestra vida, reconociéndole a Él que solamente Él, mis amados hermanos, por su amor, por su gracia, por su misericordia, es que nos tiene aquí en este lugar. Porque nadie se merecía estar aquí. Nadie se merece estar aquí. Solo es por la misericordia, por la gracia de Dios. Por lo tanto, amado hermano, nuestra alabanza no debe de cesar en agradecimiento a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecido su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. Proclamar. ¿Cómo usted considera la palabra proclamar? Proclamar es estar en un lugar, buscar el lugar más alto, donde lo puedan ver,
Proclamar es alzar la voz y decirle que el pueblo que está perdido escuchen que nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Que se escuche, amados hermanos. Ese es proclamar a Dios, proclamar a las naciones que solamente Él es Dios, que solamente Él es que nos puede salvar, que solamente Él redime al hombre. Eso es proclamar. Porque si digo que proclamo a Dios y no me escucho, eso no es proclamar. Proclamar es alzar la voz. Que esta garganta quede lastimado. Ya el siguiente día lo va a recuperar. Solo aquí. Si va a salir ronco aquí, ya mañana va a amanecer, se lo aseguro. Así es que no se preocupe por su garganta. No se preocupe que se va a lastimar las cuerdas vocales. No, mañana se va a recuperar. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Salmo 98:4. Mírenlo lo que dice la palabra de Dios. Salmo 98:4. ¿Qué es lo que dice, amados hermanos? Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo debemos de cantarle a Dios? Alegres. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. ¿Y quién es la tierra? Somos nosotros. Porque del polvo fuimos tomados. Por lo tanto, la tierra somos nosotros. ¿Y a quién nos está hablando la palabra de Dios? Dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. ¿Se da cuenta? Dice que debemos de levantar nuestra voz. Levantad, dice, la voz y aplaudid. Cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. ¿Se da cuenta las características de cómo debemos adorar a Dios? La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos. Y gracias a Dios en este lugar, nuestro pastor nos enseña cómo debemos de adorar. Así es que no podemos decir que no se nos ha enseñado cómo alabar a Dios. Nuestra alabanza debe de ser encendido. Levíticos lo enseña. Holocausto es ofrenda encendida a Jehová. Por lo tanto, nuestra alabanza debe de ser una alabanza genuina, una alabanza encendida. Debemos de levantar nuestra voz y adorar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quinta característica: adorad a Jehová. Salmo 96:9. Adorar significa amar al extremo, rendir culto a la persona que se considera divino. Adorar a Dios. ¿Cuánto ama usted a Dios? Y adora a Dios con un amor extremo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Adorar a Dios.
predicador decía, muchas veces el hombre se equivoca y adora al que no es digno de adorar. Empecemos por los grandes. ¿Qué le dice el hombre a la mujer? Te adoro, le dice, ¿verdad? Viceversa. La mujer le dice al hombre, te adoro. Y los padres le dicen a sus hijos, te adoro, hijo. Eso es caer en la idolatría. La adoración no le pertenece al hombre, a nadie más que al Creador del cielo y de la tierra. Solamente Él es digno de adoración. Solamente Él es digno que todo el hombre, que toda la humanidad, que todo creyente debe de adorar. Solamente Él, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice el Salmo 29:2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorar a Dios, solamente Él. Porque solo Él es santo. Y solamente Él es a quien debemos de adorar. Veíamos, nuestro Dios no está colgado en la pared. No es de metal, no es de madera. Por lo tanto, a Él sí debemos de adorarle. Pero si nos damos cuenta nosotros los religiosos, yo nunca pasé por eso, gracias a Dios. Pero conozco a personas que han salido de ahí. Y decían, muchas veces dice, desde una calle se vienen caminando de rodillas hasta llegar hasta donde está la imagen. Se postran, se humillan, lo adoran. Pero al que no es Dios. Pero como nosotros, como pueblo de Dios, ¿cómo nosotros adoramos a Dios? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si los religiosos adoran más que a nosotros, y nosotros decimos que nuestro Dios es un Dios vivo, y ellos se postran, se humillan, se arrastran delante de una imagen, y nosotros debemos de recapacitar, meditar por un momento cómo es la característica de nuestra adoración a Dios. Debemos de examinarnos unos a otros. ¿Cómo adoramos nosotros a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Temed delante de Él toda la tierra. Debemos de temer delante de Dios. Que el temor de Dios nunca se aparte de nuestra vida. A Dios debemos de temerle en donde estemos. No solamente en este lugar. Porque si a nosotros nos miran por la televisión, nos oyen por la radio, pero ¿cuál es la actitud de una persona que no tiene temor de Dios? Por lo tanto,
algo esencial en la vida del creyente es que no pierde el temor de Dios. Y cuando un hombre temeroso de Dios, mis amados hermanos, toda la gloria se lo va a dar a Él. Porque no solo el hecho de que uno sale por la televisión, ya se ande subiendo más la corbata, no. No. No solo porque predica en casa de Dios, pierde el temor de Dios. No. Sino que el temor de Dios debe de estar en nuestra vida. Todos los días, en donde estemos, en nuestro trabajo, debemos de tener el temor de Dios en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: temed en su presencia toda la tierra. El mundo aún será establecido para que no se conmueva. Ahora, para concluir, vámonos al libro según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Bendito sea Dios. Lo tiene. Leámoslo todo junto. Dice San Juan capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos son verdaderos adoradores en este lugar? Dios es espíritu y es verdad. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice la palabra de Dios. Debemos de ser verdaderos adoradores a Dios. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando uno es libre, amado hermano, no es necesario que nos torturen. No. Cuando nosotros queremos adorar a Dios, no nos tienen que decir cuándo debemos de adorar. Cuando estamos agradecidos a Dios, levantamos nuestra mano, levantamos nuestra voz y le damos gloria, honra al que vive y reina para siempre, al creador del cielo, de la tierra, porque Él es Dios en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra. Dios fuerte, Dios todopoderoso. Y dice la Biblia que ante su presencia tiembla la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Leamos Salmo 148. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. 148:5. Leámoslo todo junto. Salmo 148:1 hasta el 5 dice: aleluya, dice. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. El versículo 11 dice: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra
los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No dice que solo los ancianos, no dice que solo los caballeros, no dice que solo las damas, sino que dice ancianos de todas las edades, jóvenes y niños, cielo y tierra, alaben el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Salmo 150, póngase de pie y lo leemos, dice la palabra de Dios. Salmo 150, la palabra de Dios dice: alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, y todo lo que respira, alabe a Jehová. Si usted tiene adoración a Dios, no se lo lleve de regreso, déjeselo al Señor. Adoremos a Dios por un momento, mis amados hermanos. 1 minuto, 2 minutos que le adoremos a Dios, pero adorémosle con todo nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, agradecido delante de Dios, porque Dios ha sido grande en misericordia por permitirnos estar en este lugar. Levante su adoración, levante su adoración. Si usted está agradecido a Dios, si usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, los milagros, las maravillas de Dios que ha hecho en su vida, alabe a Dios. Dice la Biblia que nosotros debemos de alabar en todo tiempo, porque hemos sido creados para la alabanza a Dios. Dígale a Dios cuánto lo ama, cuánto lo adora, cuánto lo venera, cuánto honra merece a Él. Dígale a Él que Él es digno, 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 digno de alabanza, digno de toda adoración. Si usted tiene un cántico nuevo, si usted tiene un cántico nuevo para Dios, entrégaleselo, hermano, entrégaselo a Dios, déselo a Él, porque Él se merece la gloria, porque Él se merece la honra, porque Él se merece la alabanza. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Te adoramos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Y levanto mi voz al cielo para darte la gloria, la honra a ti, Señor. Porque solo tú, Señor, eres digno de recibir la gloria. Porque solo tú eres digno que todos te alaben y que todos te adoren, Maestro. A ti te ofrezco mi alabanza, a ti te ofrezco mi adoración, porque estoy agradecido, Padre, porque reconozco, Señor, que solo es por tu gracia, Señor, solo es por tu misericordia, Padre, que tú me tienes en este lugar, Señor. Por lo tanto, Dios mío, no debe de cesar mi alabanza. A ti te alabo, a ti te adoro, a ti te doy toda la gloria, la honra. Proclamo a las naciones que tú vives y reinas para siempre. Proclamo a las naciones que tú eres el Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, el gran yo soy, el príncipe de paz. Solo delante de ti se dobla toda rodilla, solo delante de ti, Padre Santo, toda lengua confiesa, Señor, que tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todopoderoso. A ti sea la gloria.
eres digno de abrir los sellos